el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos. Cada cultura tiene sus características por las que luego son reconocidos. Luego hacemos ciertos estereotipos, pero la realidad es que los ingleses, por ejemplo, son conocidos por su elegancia, por su puntualidad, ¿no es cierto? Cuando llegamos temprano a un lugar, pues llegaste como inglés, son puntuales. Los mexicanos, particularmente los latinoamericanos en general, no somos muy conocidos por nuestra puntualidad. Normalmente tendemos a llegar tarde a los compromisos. Y por esa razón yo creo que todos hemos vivido esa horrible sensación de llegar tarde a un lugar donde no debiste haber llegado tarde. No hablo de una comida o de una reunión donde, bueno, llegas, te disculpas y las cosas continúan como si no hubiera pasado nada. No estoy hablando cuando pierdes un vuelo, por ejemplo. Tenías vacaciones y pierdes el vuelo, ya no te fuiste ese día, ya tenías el hotel y hay una pérdida. Hay una pérdida por llegar tarde. ¿Qué sabes? Ya no la vas a recuperar, tomas el vuelo al otro día, pero ya se pierden muchas cosas. Y así vivimos con ese sentimiento de que se perdió algo que no se debería de haber perdido. Y hay una historia que parece sacada del guión de una película, que es la historia de un soldado japonés que se llamó Hiro Onoda. Este hombre duró 30 años en la selva filipina, peleando en la Segunda Guerra Mundial. El problema es que la Segunda Guerra Mundial había terminado hace 30 años y él seguía peleando. Él creía que la guerra continuaba y seguía esperando órdenes. Hasta que allá, a principios de los años 70, lo encontraron. Y lo encontraron porque había un grupo, una misión de soldados japoneses que lo estaba buscando. Porque sabían que por ahí andaba. No sabían, todavía no tenían seguridad de que estuviera vivo. No sabían exactamente en dónde, pero se habían comunicado con él 30 años antes. Y había rumores de que lo habían visto, que andaba por ahí. Y finalmente un día apareció. Lo estaban gritando por nombre y salió. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué? Pues peleando y todo barbón, con su rifle, con su tracto roído. La guerra terminó hace 30 años. ¿Qué no recibiste? Aventamos publicidad por aviones para que te aventamos cartas de tu familia avisándote que ya había acabado la guerra. ¿Qué no escuchaste la radio? ¿No viste todo? Sí, pero yo creí que era mentira. Yo creí que era el enemigo que me quería engañar para que saliera y me atraparan. No, pues viviste engañado 30 años. Salió a un mundo ya desconocido, salió a un mundo ya con microprocesadores, salió a un mundo ya con el hombre en la luna, salió al mundo ya con telefonía satelital. Bueno, se puso tristísimo cuando supo que Japón había perdido la guerra, había quedado devastado. Dijo, no te preocupes, ya nos levantamos, ya hasta organizamos unas olimpiadas. Imagínense nomás, 30 años. ¿Cómo puede una persona vivir décadas convencida de una mentira? Y la pregunta no es cómo lo logró Onoda, sino nosotros. ¿Cuántas veces lo hemos hecho nosotros? Atrapados en una selva, no física, pero una selva peleando una guerra que no existe. Una guerra que solamente existe ya en nuestra cabeza, una guerra que nunca fue o que ya no es. Hay gente que vive atrapada en la selva del pasado. Hay hombres de 50 años que todavía están peleando discusiones de cuando tenían 12 años. Hay mujeres que siguen intentando demostrar su valor a personas que dejaron de estar en sus vidas hace décadas. Personas que únicamente viven de las glorias pasadas, de cuando fueron, de cuando tuvieron. Solamente glorias pasadas. Hay hasta un refrán que dice: todo tiempo pasado fue mejor.
La Biblia habla de ese tiempo pasado. Y fíjense en qué términos lo dice. Eclesiastés capítulo 7, versículo 10. Cuando lo tengas decimos: nunca preguntes. Otra versión dice: nunca digas, ¿por qué todo tiempo pasado fue mejor? No es de sabios hacer tales preguntas. Dice la Escritura: no preguntes, no digas, ay, es que todo tiempo pasado fue mejor. Nosotros tenemos esa idea de que todo tiempo pasado es mejor. Hasta decimos: ay, en mis buenos tiempos. O sea, estos son los malos. O sea, cada vez que dices en nuestros buenos tiempos, estos son los malos. Y constantemente a mí dicen: ay, en nuestros buenos tiempos, no, serán los tuyos. Viviendo de glorias pasadas. La Escritura dice: no digas eso. No es sabio vivir hablando del tiempo pasado porque fue mejor. ¿Por qué? Porque el pasado nunca te va a traer algo bueno al presente. Nunca. Si es bueno porque fue bueno, ay, cuando yo tenía chiquito, vivía en una casa bien grandota, tenemos mucho dinero y ahora mira nomás cómo estoy. Ay, es que mis papás me querían tanto y ahora ya estoy solo. O sea, si fue bueno es malo en el presente. Y si fue malo, peor. Cuando me pegaban, cuando tanto que sufrí. O sea, la Escritura dice: no digas eso de que todo tiempo pasado fue mejor. Hay que aprender a cerrar puertas. Fíjense, yo procuro, porque es una instrucción escritural. Una vez que lo ves en la Biblia, lo ves en todos lados. Cerrar esas puertas del pasado. O sea, estar hablando del pasado, estar viviendo del pasado. No me gusta. Y no es que haya tenido un pasado yo particularmente malo o doloroso. De hecho, fue muy bueno. Yo tuve una linda infancia, una linda juventud. Sigo en una linda juventud. Entonces, pero no me gusta. Y en una ocasión fui a una reunión de exalumnos de la primaria. La única ocasión en toda mi vida que fui a una reunión de exalumnos. Después de 40 años. Y bueno, nos reencontramos, nos ubicamos, nos reconocimos, pero ya ni nos reconocemos, estás viendo quién es, porque, ¿sí? Y después nos ponemos al día de qué fue de nosotros. Y en esta reunión de salud de la primaria, uno de mis compañeros me dice: Mauricio, ¿puedo hablar contigo a solas? Digo: sí, ¿cómo no? Nos apartamos. Me dice: fíjate que, aprovechando que me estoy enterando que eres pastor, pues yo estoy en una etapa de mi vida donde me estoy reconstruyendo. Estoy haciendo una serie de pasos de sanidad emocional y tengo que ir cerrando pues círculos que dejé abiertos a lo largo de mi vida. Y aprovechando que estás aquí, te quiero pedir perdón. Y yo dije, luego me agarré así las bolsas como decir: ¿dónde está mi celular, no? Dije: ¿de qué? De que hice una fiesta de cumpleaños, invité a todo el salón, menos a ti. Y yo sé que te lastimé. ¿Sí? Y yo le dije: no te preocupes, no pasa nada. Me dice: sí, yo sé que no te invité a ti. Y lo hice, la verdad, como venganza, porque la verdad, Mauricio, tú me buleabas mucho. La primera fue un infierno por tu culpa y yo me sentí muy mal. Pero sí, ¿por qué me sentí mal? Me sentí mal por 3 cosas. La primera, yo nunca me enteré de la fiesta de cumpleaños. Yo nunca me enteré. Número 2, me sentí peor porque yo no sabía que era buleador. O sea, según yo, me acuerdo de cuando me buleaban. Y eso es lo que uno se acuerda. Según yo, siempre fui una fina persona. Yo ni enterado. Pero lo que me hizo sentir peor aún es que yo ni me acordaba de la fiesta de cumpleaños, ni me acordaba que fuera buleador, ni me acordaba de él. Ni sabía quién era. O sea, es ese que ves en la foto de la... ¿Dijiste quién es? No sé. Yo ni siquiera me acordaba de él. Ya le dije: no te preocupes, yo también, perdóname, hermano. Y salí de ahí reflexionando en eso. O sea, él pues traía esa imagen, andaba cargando eso y yo ni enterado.
ni de la fiesta, ni del bullying, ni de él. Y él había estado marcado por eso en la primaria. Y dije, bueno, así está él con sus traumas, con sus rollos. ¿Cuál no traeré yo? Porque luego somos muy buenos para identificarlo en los demás, pero no en nosotros mismos. ¿Qué rollos traemos nosotros? Porque y así pasamos de los que tenemos rollos en la primaria, luego pasamos a la secundaria. En la secundaria, bueno, en la primaria, no hay que ir a la primaria. A la secundaria, a la mera primaria. ¿Nadie se enamoró nunca de su maestra? Yo sí me enamoré de mi maestra de cuarto, Laura. Miss Laura, y me rompió el corazón Miss Laura. Es más, ya que estamos sanando, ¿dónde está la cámara? Ahí. Miss Laura, si me estás escuchando. Si todavía escuchas, Miss Laura. Imagínese usted. Te perdono, Miss Laura. Sí, pues uno trae lo suyo también, trae sus broncas. Y cómo no, porque fíjense, véanlo desde mi perspectiva. O sea, Miss Laura y yo nos reunimos todos los días de 8 a 2 durante 6 años. Y nunca faltó una cita, pues por algo has de ser, pensaba yo. Me enseñaba geografía, historia. Es muy linda la relación hasta que el último día de clases, el día del festival, aparece con esposo e hijo. Oiga, eso no se le puede hacer a un niño. Eso se habla antes. Pues me rompió el corazón. Y por eso le digo que uno salta de trauma en trauma, de complejo en complejo. Llega uno a la secundaria y se enamora de la que uno se hace uno su crush y no le hacen caso a uno. Tampoco les ha pasado. A mí me pasó también, la que no me hizo caso, y te quedas con eso de que te vas a arrepentir. Yo me voy a encargar de que te arrepientas de no haberme hecho caso. Y uno empieza a fantasear. ¿Sí? Fantasear así que un día yo iba a descubrir la cura contra el cáncer o iba a ganar el premio Nobel y me bajaba de mi limusina. Sí, de frac, con la alfombra roja, y de repente veía a una mujer indigente pidiendo unas monedas. Y lo acercaba yo así, sacaba un billete y la veía, cruzábamos miradas y nos reconocíamos. Y yo le daba así, me hubieras hecho caso. Te perdono, mira, el daño te lo hiciste tú sola. Ondas que trae uno. Yo recuerdo, ya sé que tampoco van a decir que nunca les pasó, que cuando me regañaban mis papás y me mandaban al cuarto, fantaseaba con que me moría. Me moría. Y se iban a arrepentir ahí en el ataúd, o sea, de que me habían maltratado. Estamos bien enfermotes, o sea, traemos unos rollos espantosos. Y hablando de eso, de que te quieres encontrar a alguien, con estas lluvias que hay, que se estaba inundando la ciudad, justo en la temporada pasada, el año pasado, me quedé yo atorado en el crucero de San Fernando, a pie, no podía ni cruzar la calle. Y necesitaba cruzarla. Y empieza a llover otra vez y dije, no la tengo que cruzar. Un río, me empapo, todo empapada, la ropa empapada, todo desaliñado, y pasa un camionetón. Imagínate, la camioneta, la única que pasó, de esas que te subes que en escalera, y se baja el vidrio y escucho Mauricio. Y me acerco, ¿y quién creen que era? No, era un hermano de la iglesia, pero imagínense usted. Pero imagínese usted lo que pudiera pasar. Y así anda uno con sus rollos bien enfermos, peleando guerras que ya no son, o guerras que nunca fueron, batallas inexistentes. Pero la realidad, la cruda realidad es que nadie llega a la vida adulta sin cicatrices. Esa es la verdad. Y algunas de ellas muy serias. Hay personas que fueron heridas por aquellas personas que debieron de haberlas protegido. Corazones que fueron traicionados, que crecieron sintiéndose invisibles, con decisiones que todavía lamentan, que cargan culpas, que cargan vergüenzas, que cargan arrepentimientos, y que inevitablemente caen constantemente en el pozo de si no hubiera cometido tal imprudencia,
si no hubiera desperdiciado tantos años. Y poco a poco vamos construyendo una versión imaginaria de nuestra vida. Una versión imaginaria construida en el si hubiera. Una especie de universo alterno donde todo nos salió bien. Donde aprovechamos cada oportunidad. Donde se tomó la decisión correcta. Y el problema de estar constantemente nadando en el si hubiera es que la realidad siempre va a perder cuando la comparamos con una fantasía. Nuestra realidad siempre va a perder cuando la comparamos con una fantasía, con estos mundos fantásticos del si hubiera. Por eso cuando uno va a Disneylandia pasa por un arco que dice el lugar más feliz de la tierra. Y la sensación es maravillosa porque entras y está la Main Street, una calle espectacular, como deben ser, anchas, con unas casitas hermosísimas, la pintura perfecta. Bueno, en el fondo hay un castillo. No hay insectos, no hay basura, no hay ratas. Imagínense, la única rata que hay es Mickey. ¿Qué lugar tan espectacular? Por eso, si la comparas con el lugar donde siempre la realidad va a salir perdiendo. Sí, es muy bonito, pero es una fantasía. Es una mentira. Y esas versiones imaginarias de nosotros las empezamos a usar para juzgarnos. Se convierten en nuestro acusador, en nuestro fiscal. La Biblia dice que el diablo es el acusador. A veces nosotros hacemos el trabajo del diablo cuando nos acusamos a nosotros mismos por las malas decisiones que tomamos, por haber tomado el peor camino. Pero la realidad es que no sabíamos. Decidimos con la información limitada que teníamos entonces. Nos movimos hacia donde nuestra capacidad nos permitió movernos. Esa versión nunca sintió realmente nuestros miedos, nunca cargó nuestras heridas, nunca caminó nuestros caminos. Y sin embargo, la usamos para juzgarnos. Nos convertimos en acusadores de nuestra propia historia, repasando los mismos errores, reabriendo las mismas heridas, como si de alguna forma eso pudiera cambiar el resultado, cambiar algo. No mejora en nada. No sirve absolutamente de nada. El pasado es implacable, no concede segundas oportunidades. Lo que ocurrió, ocurrió. Las palabras fueron dichas, las decisiones fueron tomadas, los años pasaron y no van a volver. Y entonces vivimos con esa sensación de pérdida permanente. Y es un peso que nos impide vivir la plenitud del presente. Eso yo lo conozco muy bien. Esto ya lo he compartido antes. Fíjense, mi día favorito de la semana es el domingo. Una de las alegrías más grandes que tengo en mi vida es predicar la palabra de Dios. Yo soy feliz compartiendo lo que Dios pone en mi corazón. Pero no siempre prediqué. Yo les he contado que fui llamado al pastorado ya grandecito. Apenas hace 15 años, 16 años estamos por cumplir. Con más de 40 años. Yo empecé a predicar con más de 40 años y han sido años maravillosos. Lo increíble es que eso maravilloso que estoy viviendo a los 40, 42, 43, 44 te lleva inevitablemente a decir, ¿por qué no lo viví a los 20? Porque además el llamado yo lo recibo, pero un llamado muy claro, pero siempre tuve eso en mi corazón realmente. Pero no tenía la capacidad de escucharlo. Invertí en otras cosas, en otros proyectos, y me fui por otro lado. Finalmente Dios me hace un llamado y aquí estoy, feliz, gozoso, pero durante mucho tiempo, junto con ese gozo, estaba si hubiera escuchado antes la voz de Dios. Porque además hemos visto tantos milagros aquí en Bea, hemos visto la mano de Dios de una forma tan increíble. Empezamos predicando en un garage. Y hemos visto cómo Dios ha traído bendición, crecimiento, milagros. Y dices, bueno, si Dios ha hecho esto en 6 años, en 10 años, en 15 años, ¿dónde estaríamos hoy si hubiéramos empezado hace 20? Si hubiéramos empezado hace 30.
Y entonces el púlpito se convirtió en mi vida en un lugar extraño. En un lugar donde estaba viviendo las promesas, la plenitud de un llamado, pero al mismo tiempo el púlpito era el recordatorio de lo que podría haber sido y ya no va a ser. Porque no tengo otros 40 años. Bueno, Dios sabrá. Pero ya no con la misma plenitud, ya no con la misma fuerza, ya no con el mismo enfoque. Entonces era un lugar donde estaba la plenitud y al mismo tiempo si tan solo hubiera escuchado con claridad la voz de Dios antes. Si tan solo, en lugar de ir por tantas cosas por la vida, me hubiera enfocado en un llamado, estaría en un lugar mejor. Y ese hubiera se convierte en algo agridulce en lo que sí existe. Y creo que cada uno de ustedes tiene su propio púlpito, su propio lugar donde estamos viviendo la realidad en Cristo, pero al mismo tiempo estamos viviendo una realidad alterna de lo que podría haber sido y sin embargo no lo es. Y si hubiera comenzado antes, y si hubiera escuchado la voz antes, es el lugar extraño de gratitud por el presente, pero tristeza por el pasado. Pero Dios me llevó muy puntualmente a una enseñanza que quiero compartirte hoy. Lucas capítulo 9, versículo 62. Lucas capítulo 9, verso 62. Si lo tienes, decimos. Y Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Quién quiere ser apto para el reino de Dios? Amén. Yo también quiero ser apto para el reino de Dios. Y entonces esto me confrontó. Porque dice ninguno es ninguno, ¿eh? No hay quien. No hay quien poniendo la mano en el arado y esté mirando para atrás constantemente va a ser apto para el reino de Dios. Y lo contrario a la aptitud es la ineptitud. Vas a ser inepto en el propósito divino que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué? Por voltear atrás. Ahora, poner la mano en el arado implica mucho más que decir Dios, quiero que me bendigas. No, implica poner la mano en el arado y dejar que sea Cristo quien nos guíe de acuerdo a sus mandamientos, a sus preceptos. Eso requiere mucho enfoque. Eso requiere muchísima determinación. Requiere mucha humildad. Requiere realmente dejar de que tú seas el centro de la vida para que Cristo se convierta en el centro de tu vida. Y no vas a poder lograr eso si volteas constantemente al pasado. Y uno pone la mano en el arado para sembrar. Y uno siembra para cosechar. Y Dios quiere que coseches. Por el contrario, cuando tú lo haces, cuando pones la mano en el arado, dejas el pasado en el pasado y te enfocas en el presente que Dios tiene para ti. Dios te vuelve apto. Dios te capacita. Dios te transforma y te permite sembrar para poder cosechar. En la siembra y la cosecha, el mejor tiempo siempre es el futuro. Lo mejor siempre está por venir. Primero se siembra y luego se cosecha. Por eso Dios nos ha reunido hoy para hacerte entender que el pasado nunca te va a devolver nada. Ningún provecho vas a poder sacar del pasado salvo la experiencia, si acaso. Ninguna cantidad de arrepentimiento va a poder agregar un solo día a los años que ya has dejado atrás. El rey Salomón va a escribir algo que de pronto suena un poco desconcertante. Dice que aprendamos, que le pidamos a Dios sabiduría para aprender a contar nuestros días sobre la tierra. Y si uno lo lee, dice, bueno, yo no necesito mucha sabiduría para que Dios me enseñe a contar mis días sobre la tierra. Sé perfectamente cuántos años he vivido. Yo creo que todo el mundo tenemos una cifra aquí. Todo el mundo sabemos cuántos años. ¿Por qué se requeriría sabiduría? Porque nosotros contamos nuestros años mal. Cuando yo te pregunto cuántos años tienes y tú me contestes 30, 40, 25, 70, 80 años, esos no son los años que tienes. Es un error. Esos son los años que ya no tienes. Esos años ya se fueron. No los tienes más. Se fueron.
Y lo peor es que no sabemos cuántos años realmente tengamos. Cuántos años tengamos por delante. Por eso Salomón dice, Dios, enséñanos a contar con sabiduría nuestros años en esta tierra. Estos 40 años, 50 años, ya se fueron, ya no están. Entonces tengo que invertir los que me quedan, que ni siquiera sé cuántos son, de la mejor manera posible. Y cuando tú entiendes esto, empiezas a disfrutar tu vida con una libertad que antes no tenías. Yo pensé durante tantos años, hay tantos sermones que podría haber predicado, tanta gente que podría haber ayudado, tantas cosas maravillosas que podría haber. Yo ya no pienso en eso. Pienso en el sermón que estoy predicando hoy. Pienso en lo que Dios tenga adelante para mí, y eso me llena de gozo y me llena de esperanza. Es una dimensión distinta. Pero además Dios es tan bueno, la Escritura dice que Dios da mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o siquiera imaginar. Entonces, cuando la instrucción bíblica es, ya deja el pasado en el pasado, no sirve de nada. Déjalo, concéntrate en tu presente, porque de eso depende tu futuro. Ya en eso ya habría sanidad mental. Ya hay sanidad. Pero Dios hace las cosas todavía mejores. Y fíjate la promesa que tiene para nosotros. Joel capítulo 2, verso 25. Para todos aquellos que invertimos muchos años, quizá nuestros años de mayor juventud, nuestros años de mayor fortaleza, los invertimos en cosas estériles, que hoy nos arrepentimos de haberlo hecho. Y decimos, bueno, ya se fueron, ya los perdí, tonto de mí. Voy a empezar a invertir correctamente. Ahí ya habría sabiduría, ahí ya habría bendición. Pero la bendición de Dios excede todavía ese concepto. Joel capítulo 2, verso 25. ¿Lo tenemos? Es Dios hablando y le dice al pueblo, yo les compensaré por los años en que los devoraron la langosta, el saltón, el revoltón y la oruga. Dios no solamente dice, ya no te fijes en esos años, ya se fueron. Ya olvídalo, no trae ningún provecho. No, Dios no dice eso. Dios dice, yo te voy a compensar esos años. Esa pérdida, esas malas inversiones, esas malas decisiones, esos desvíos que tuviste a mi propósito, yo te los voy a compensar. Y entendamos que se está refiriendo a un pueblo en un contexto agrícola, donde la mayoría eran campesinos. Y dice, yo les voy a compensar los años en los que los devoraron la langosta, el saltón, el revoltón y la oruga. Esto que parecen apodos de nuestros compañeros de secundaria, ¿sí? En realidad son diferentes etapas en la vida de la langosta y diferentes especies. ¿Por qué? Porque la peor pesadilla de un granjero es una plaga. Pero hay diferentes tipos de plaga y diferentes etapas y diferentes tipos de daño. Estaba el saltón, el revoltón, la oruga, la langosta. Había quienes llegaban y se comían las hojitas nada más. Luego otros que llegaban un poco más maduros y comían el tallo, le quitaban nutrientes a la planta. Había quienes comían el fruto, incluso quienes devoraban ya la raíz y quedaba en la devastación total. La idea es que la destrucción no ocurre de una sola vez, sino en etapas, en temporadas sucesivas. Lo que una plaga dejaba, la siguiente lo terminaba de consumir. Y así sucede muchas veces en nuestra vida. Quizá una etapa fue devorada por una mala decisión. Quizá una etapa muy tierna de tu vida fue lastimada por alguien más. Quizá otra temporada por una enfermedad o por la pobreza o por la traición o por el fracaso. Son ataques distintos en temporadas diferentes que te robaron cosechas que piensas que nunca vas a recuperar. Pero la promesa de Dios es extraordinaria. Él no solo restaura una cosecha, promete restaurar los años sin cosecha. Lo que la oruga consumió en una etapa, lo que el saltón destruyó en otra, lo que el revoltón arrasó después y lo que la langosta terminó de devorar, Dios dice, yo te lo voy a compensar. Yo te lo voy a devolver. Si estás recibiendo esta palabra, dale un aplauso al Señor. Dios no lo va a devolver. Eso quiere decir
Que toda esa sensación que yo tuve durante muchos años de que no, es que esos años que perdí, todos esos sermones que no di, que podía haber dado, no es así. En la voluntad de Dios los voy a dar. No se va a quedar un sermón que Dios hubiera querido que yo diera, que no dé. Porque Dios prometió compensarlos. Los debí de haber dado hace 20 años, pero no los di. Pero en Cristo nunca se pierde. En Cristo siempre se gana. Y Dios promete, yo te voy a compensar todos tus años. Por eso, solamente cuando entendemos esto, entendemos parte de la profundidad de lo que Pablo le va a decir a la iglesia en Filipenses capítulo 3, verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Por qué? Porque es algo complicado, ¿eh? Nosotros estamos constantemente tentados a voltear atrás. Al grado que Pablo va a decirlo, hermanos, yo no pretendo ya haberlo alcanzado. Sí, ando en eso, pero tampoco crean que lo domino al 100. Y era el apóstol Pablo. Por eso no te juzgues tan fuertemente. No te critiques de una manera tan cruel. Pablo dice, yo sigo batallando con lo mismo, pero da una dirección. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Y esa es la instrucción para nosotros hoy. Dedícate, enfócate en una cosa, porque de esa cosa, decía Pablo, depende todo lo demás. Pablo está hablando en un sentido, pero no era lo único que hacía. Él tenía un apostolado. Pero su apostolado, su llamado, la trascendencia de lo que Dios quería hacer por medio de él, dependía de esa única cosa. De dejar de olvidar el pasado y enfocarse en lo que está delante. Dice extenderse. Me extiendo a lo que está delante, a la meta, al propósito que Dios tiene para mí. Y lo mismo debemos hacer nosotros. Debemos de olvidar el pasado. Dejar de mencionarlo. Dejar de estarle dando vueltas. Dice la Escritura que llevemos todo pensamiento cautivo a Cristo. Y fijarnos en lo que... Tu mente no puede estar ocupada en 1000 cosas. Ocúpala en lo que está delante. Ocúpala en las promesas de Dios. Y extiéndete a la meta, porque ahí en esa meta es donde hay galardón. En esa meta es donde hay recompensa y recompensa eterna. Dios nos dice hoy que hay capítulos de nuestra vida que no has leído, que todavía hay páginas por escribirse, que todavía hay semillas esperando florecer, que todavía hay puertas que no se han abierto, todavía hay propósito, todavía hay esperanza. Cristo vino y murió en una cruz para que entendieras que tu pasado no tiene derecho sobre tu futuro. Tu pasado no tiene derecho a escribir tu futuro. Y quizá ha llegado el momento de hacer lo que Hiro Onoda finalmente hizo después de 30 años. Obedecer la voz de la razón. Salir de esa selva. Baja las armas. Acepta que la guerra terminó. El enemigo nos ha engañado y nos ha mantenido esas selvas de rencor, en esa selva tan espesa de un pasado doloroso. La Escritura dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Usted sabe qué es un baluarte? ¿Nadie sabe qué es un baluarte? Una fortaleza. Un baluarte es una fortaleza. La iglesia es una fortaleza donde podemos venir a refugiarnos en la palabra de Dios, donde encontramos descanso. Los hombres de armas, cuando estaban muy heridos, ya no podían pelear más, iban a las fortalezas, y allí es donde se recuperaban, agarraban fuerzas otra vez para salir a pelear y a conquistar. La iglesia, entre muchas cosas, la Biblia dice que es un baluarte, una fortaleza, y solamente a la luz del Nuevo Testamento se entienden las promesas del Antiguo Testamento, que eran sombras de lo que habría de venir. Zacarías capítulo 9, versículo 12. Dice, vuelvan a la fortaleza, vuelvan al baluarte, dice otra versión. O
prisioneros de esperanza. Dice, un prisionero es alguien que no puede escapar. Hay gente que está en una cárcel, es un prisionero, no puede salir de esa cárcel. Hay gente que es prisionera de sus rencores, es prisionera del pasado. La Biblia se refiere a nosotros de una manera muy extraña. Dios dice que somos prisioneros de esperanza. Para un hijo de Dios, para una hija de Dios, es imposible escapar de la esperanza que el Espíritu Santo aviva en nuestro corazón. No importa lo que estemos pasando, no importa la temporada en la que estés, es imposible escapar de la esperanza y del propósito de Dios, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos vuelve a avivar una y otra vez. Pero no termina ahí esta revelación, que ya sería demasiado maravillosa. Dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble de todas las cosas. Es una promesa de Dios. Dios te está prometiendo hoy prisioneros de esperanza. Aquel que pone la mano en el arado. Y no solamente que te va a restaurar, sino que te va a restaurar al doble. Cualquier lágrima, cualquier sufrimiento, dice la Escritura, que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Y llegará además el día donde no habrá más tristeza, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque todo lo pasado es pasado y Él hace todas las cosas buenas. Por eso cuando hablen de los años 80, de los años 90, de los 2000, digan, ay, mis buenos tiempos. No, iglesia, nuestros buenos tiempos ni siquiera son hoy, están por venir. Que Dios nos bendiga. Gracias por acompañarnos en esta predicación inspiradora del pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que esta palabra haya tocado tu vida y te acerque más a una relación auténtica con Dios. Te invitamos a seguir compartiendo este camino espiritual con nosotros. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes y compartir este contenido para bendecir a más personas. Recuerda, Dios tiene planes perfectos para tu vida. Que el Señor te bendiga grandemente y hasta la próxima.